Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Cambios en políticas de visas de Serbia expondrán a muchos refugiados de Cuba, alerta abogado. Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández son dos amigos de Cuba, vinculados por el deseo de luchar por la democracia en su país, pero eso ha tenido un costo. Los dos hombres de 31 y 27 años respectivamente se vieron obligados a huir de Cuba después de las grandes protestas de 2021, a fin de huir de la persecución por su activismo. Una ruta migratoria inesperada los llevó a Serbia, en el extremo sureste de Europa, en la península de los Balcanes, donde buscaron asilo político. Rodríguez y Hernández eligieron Serbia porque estaba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Sin embargo, Belgrado derogó desde entonces su sistema de libre circulación, cerrando un pasaje a Europa utilizado por muchos cubanos que han huido de su país desde hace décadas. Serbia adoptó la medida bajo presión de la Unión Europea, a la que quiere adherirse. Belgrado también se vio obligado a imponer visas a los ciudadanos de países como Burundi, India y Túnez, que se han vuelto una fuente de migrantes hacia el bloque de 27 naciones. Para Rodríguez, sin embargo, la decisión solo significa que los cubanos como él ahora tendrán menos opciones si desean huir para evitar la presión del régimen comunista o escapar de la agobiante pobreza en la isla. Movimiento San Isidro convoca a vigilia por la libertad en Hialeah. En el contexto del aniversario del estallido social de julio de 2021, el Movimiento San Isidro, MSI, convocó a la comunidad cubana en Miami a participar en una vigilia por la libertad este sábado, 15 de julio, en la Plaza Patria y Vida, en Hialeah, informó la organización en un comunicado difundido en redes sociales. La curadora Yanelis Núñez, una de las fundadoras del MSI, exiliada en Madrid, declaró que la vigilia se realizará en un contexto crítico para dos de sus miembros, pues el rapero Michael Castillo y Los Sorbos se ha cosido la boca como gesto de protesta y se ha declarado plantado, mientras que el artista Luis Manuel Otero Alcántara permanece incomunicado desde que se declaró en huelga de hambre y sed el pasado 6 de julio, que fue el último día que tuvieron comunicación con él. Es un momento crítico no solo para ellos dos, sino también para otros presos políticos que, en conmemoración del estallido social del 11 de julio han realizado distintos gestos de protesta en las distintas prisiones donde se encuentran. La vigilia, explicó Núñez, busca denunciar que el régimen no ha cesado en el hostigamiento contra activistas, opositores o familiares de presos políticos, sobre todo contra quienes se mantienen haciendo campañas en redes sociales por la liberación de los presos políticos. En su comunicado, el MSI destacó que es necesario seguir dando la pelea y apoyar con todas nuestras fuerzas a nuestros hermanos que siguen puestos en favor de los valores democráticos que soñamos para Cuba. En Cuba hay mayor desigualdad y represión a 2 años del 11J, indica informe de Justicia 11J. El grupo independiente Justicia 11J ha dado a conocer su informe anual Otro año sin justicia en Cuba, que es el resultado de un proceso de monitoreo y documentación desarrollado a lo largo de 12 meses, entre julio de 2022 y julio de 2023, en relación con las estrategias puestas en marcha por el Estado para cerrar aún más el espacio cívico cubano. Según el reporte, solamente en lo que va de 2023, hemos registrado 42 eventos de protestas públicas, entre familiares, 8, en solitario, 12, grupales, 14, y multitudinarias, 3. Documentamos 17 eventos relacionados con la pintada de carteles, en vestimenta, pancartas o en paredes o muros del espacio público. La autoría de 4 de ellos se la adjudica el grupo de reciente creación conocido como el Nuevo Directorio. Destacamos 3 eventos de cierre de calles ocurridos en el período, protagonizados por madres con sus hijos que han protestado por la falta de agua y de electricidad, así como por acceso a una vivienda temporal, luego de derrumbe del hogar, destaca Justicia 11J. A una semana de declararse en huelga, carceleros de Guanajay se niegan a dar información sobre Otero Alcántara. Este pasado viernes hace una semana que el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara dijo a sus amigos que iniciaría una huelga de hambre y sed en el penal de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Pinar del Río, donde cumple una condena de 5 años por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. 7 días después no hay noticias suyas. A su tía, quien fue a visitarlo este jueves a la cárcel, no le permitieron verlo porque supuestamente él tenía una gripe. Tampoco hizo las llamadas de teléfono a las que tiene derecho. Desde el pasado 6 de julio no se tienen noticias de Luis Manuel. La última vez que hablamos, él mismo comunicó que iba a entrar en huelga de hambre y sed. En la llamada que hice a la prisión me dijeron lo mismo que a su tía. Una vez más la seguridad del Estado burla toda humanidad con respecto a los presos políticos y niega que Luis esté en huelga, explicó la curadora de arte y activista Claudia Henry. El desencanto de los clientes ante los métodos estatales de una panadería privatizada en La Habana.
Con una temperatura de 33 grados, la mañana de este viernes los vecinos del barrio de Cayo Hueso, en La Habana, y algunos clientes procedentes de otras partes de la capital cubana esperaban en fila a que la panadería de las calles Carlos III y Castillejo comenzara a despachar a los clientes que se aglomeraban desde temprano. Es que desde las 4:30 de la mañana no tenemos corriente, justificaba el vendedor a la cola que ya comenzaba a incomodarse con el sol del mediodía. Con sombrillas o refugiándose en la breve sombra que proyectaba una fachada cercana, los compradores se preguntaban qué había pasado con ese local. La panadería, recién reparada, pasó de manos de la estatal Cadena Cubana del Pan a ser gestionada por una MIPYME, según se pudo constatar. Sacaron a todos los trabajadores estatales y trajeron a su propio personal, aseguró una vecina que dijo haberse enterado recientemente del cambio de propietario. La voz de que el céntrico local, al que llegan clientes de varios municipios, había reabierto en manos particulares elevó las expectativas y echó a rodar las fantasías. Algunos vecinos aseguraban que el pan iba a volver a ser como el de antes, pero sin precisar a cuál momento del pasado se referían. Por sí o por no, entre curiosos y compradores, la fila a las afueras del comercio se extendió en poco tiempo. Un muerto y 2 heridos al volcar un auto en la autopista La Habana-Pinar del Río. Una persona murió y otras 2 resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido este pasado viernes en la autopista La Habana-Pinar del Río. El vehículo, con chapa particular, perdió el control en el puente que conduce a la localidad de Herradura, en el municipio de Consolación del Sur, y tras el impacto perdió la vida Daenerys Patterson, de 37 años, informó la prensa oficial. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y le den like.